Hola, mi nombre es Marisol Apodaca, alumna del Centro Escolar Mar de Cortés, en el doctorado en Educación Basada en Competencias, Seminario Temático 2, Innovación Docente Contigo, en el tema asignado Conectados en el Ciberespacio, Conectivismo, Teoría del Aprendizaje para la Era Digital, impartido por el Dr. José Alberto Alvarado León. Desde años atrás hemos conocido y aplicado tres grandes teorías del aprendizaje: la teoría conductista, cognitivista y constructivista, las cuales han sido utilizadas frecuentemente para crear ambientes instruccionales. Sin embargo, hay que recalcar que dichas teorías fueron desarrolladas cuando la tecnología aún no impactaba el aprendizaje. El desarrollo de la información era lento, es decir, no estábamos en la era digital que vivimos hoy, dentro de una sociedad de la información donde las cosas cambian constantemente y por ende el aprendizaje también. Como lo define Bay, el aprendizaje debe constituir una forma de ser, un conjunto permanente de actividades y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables y recurrentes. Debido a dichos cambios, surge un nuevo concepto dentro del aprendizaje, lo que viene siendo la vida media del conocimiento, que no es otra cosa que el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que el conocimiento es adquirido y el momento en el que se vuelve obsoleto. Es decir, que de alguna manera los conocimientos tienen una fecha de caducidad, de forma que surge la necesidad de combatir la vida del conocimiento, debido a 1. La diversidad de áreas para desarrollarse a lo largo de la vida. 2. El aprendizaje es informal y es un aspecto significativo. 3. Aprendizaje debe ser un proceso continuo de toda la vida. 4. La tecnología está alterando nuestros cerebros. Y 5. Saber cómo y saber qué están complementándose con el saber dónde encontrar el conocimiento. Desde la perspectiva de Discroll, en base a esto, define aprendizaje como un cambio persistente en el desempeño humano o en el desempeño potencial, que debe producirse como resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo. Para hacer un análisis a dichos cambios, retomaremos tres tradiciones epistemológicas en relación con el aprendizaje desde la perspectiva de Discroll. Una de ellas es el objetivismo, la cual establece que la realidad es externa y es objetiva, y el conocimiento es adquirido por la experiencia. Dicho enfoque va de la mano con el conductismo. Por otro lado tenemos el pragmatismo, el cual establece que la realidad es interpretada y el conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. Y por último, el interpretativismo, que establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido. Dicha perspectiva va de la mano con el enfoque constructivista. Estas tradiciones epistemológicas mantienen la noción que el conocimiento es objetivo, que es alcanzable a través del razonamiento o la experiencia. Siendo el conductismo y el cognitivismo y constructivismo las tres grandes teorías del aprendizaje, resulta importante analizar cómo es que ocurre el aprendizaje desde cada uno de sus enfoques. En primer lugar, el conductismo, que hemos de considerar como el enfoque más tradicionalista, establece que el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada ante un estímulo ambiental específico. Sus elementos claves son el estímulo, la respuesta y la asociación entre ambos. No se hace ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, ni tampoco de determinar cuáles son los procesos mentales que ese estudiante necesita usar. Se caracteriza al estudiante como un reactivo a las condiciones del ambiente.
En pocas palabras, podemos decir que el conductismo funciona con un docente transmisor de conocimientos y un alumno simplemente como un receptor pasivo. Por otra parte tenemos el cognitivismo, el cual enfatiza la adquisición del conocimiento y estructuras mentales internas. Conceptualiza los procesos del aprendizaje y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje se vincula con lo que se sabe y cómo se adquiere, es decir, se toman en cuenta los conocimientos previos y los nuevos a construir. La adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo. Y por último, tenemos el constructivismo, el cual equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de las experiencias. Los constructivistas creen que la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia y única realidad. Se considera la mente como la fuente de todo significado. Lo que se conoce del mundo nace de la interpretación de las experiencias. Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo basados en las experiencias e interacciones individuales. Sin embargo, dichas teorías se han encontrado con limitaciones, las cuales se exponen a continuación. Dentro de esas limitaciones del conductismo, cognitivismo y constructivismo, se encuentran que éstas solo se centran en la persona. El aprendizaje es de manera formal. No son vistas a través de la tecnología y no hay una actualización constante y rápida, lo cual se ha vuelto un problema debido a la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, que han empezado a mover las teorías del aprendizaje hacia una era digital. Según Karen Stephenson, la experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas y por consiguiente otras personas se convierten en sustitutos del conocimiento. Yo almaceno mi conocimiento en mis amigos. Es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de las personas. Dentro de esta inclusión de la tecnología surge un nuevo concepto, conocido como caos. Este es una nueva realidad para los trabajadores del conocimiento, en la que el caos es una forma crítica de orden, es decir, es la interrupción de la posibilidad de predecir, evidenciada en configuraciones complejas que inicialmente desafían el orden, de tal modo que la toma de decisiones es un indicador clave. Contamos con una serie de información que nos bombardea día a día, y el decidir se vuelve un factor muy importante. ¿Qué es lo que realmente nos sirve y qué es lo que no? Para ello surge el concepto de autoorganización, que es la formación espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados, a partir de condiciones iniciales aleatorias. Define el aprendizaje como un proceso de autoorganización. Requiere que el sistema sean informativamente abiertos, esto es para que sean capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente, deben ser capaces de cambiar su estructura. Dentro de esta perspectiva tecnológica, la capacidad de formar conexiones entre fuentes de información se vuelve vital, ya que es el medio por el cual nos podemos mantener actualizados, informados y estar renovando nuestros conocimientos e información adquirida. Para ello contamos con las redes, nodos y lazos débiles, las cuales definiremos a continuación. Las redes pueden ser definidas simplemente como conexiones entre entidades, redes de computadoras, mallas de energía eléctrica y las redes sociales. Funcionan sobre el sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser conectados para crear un todo integrado. Las alteraciones dentro de la red tienen un efecto de onda en el todo. Por otra parte, los nodos compiten siempre por conexiones, porque los enlaces representan supervivencia en un mundo interconectado. Y por último, los lazos débiles son los enlaces o puentes que permiten conexiones cortas entre información.
De este modo, surge una nueva teoría del aprendizaje, vista desde una perspectiva tecnológica, lo que se conoce como el conectivismo, que es la integración de principios explorados por las teorías caos, redes, complejidad y autoorganización. El aprendizaje dentro de esta teoría es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo control del individuo. Es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se están adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta vital. En pocas palabras, ¿qué es el conectivismo? Es una teoría del aprendizaje para la era digital en la que vivimos, la cual pretende explicar los cambios producidos en la era del conocimiento por las tecnologías de la información. Dicha teoría cuenta con ciertos principios, los cuales son: 1. Que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Es decir, el conocimiento y la información se adquiere a través de la comunicación y puede existir una gran diversidad de opiniones, donde habrá que diferenciar qué información es útil y cuál podemos desechar. 2. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para mantener el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. Y la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada el día de mañana. Como podemos ver, en dichos principios del conectivismo resaltan la actualización, la toma de decisiones y el mantenimiento de comunicación entre redes o bien entre grupos sociales. Como podemos ver en el siguiente esquema, se plantean de manera resumida los principios del conectivismo, los cuales establecen que el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. El conocimiento se apoya en una diversidad de conceptos. Los procesos de conexión son conexiones entre nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje continuo dura a lo largo de toda la vida. Circulación. El objetivo de todas las actividades de aprendizaje conectivista. Y habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos. Es de esperarse que dicha teoría, vista desde la perspectiva tecnológica, cuenta con ciertos retos del conectivismo. Uno de ellos es que el conocimiento que reside en una base de datos debe estar conectado con las personas precisas y en un contexto adecuado. Además, el flujo de información es un elemento importante. Crear información, preservarla y utilizar dicha información. El análisis de redes sociales es un elemento adicional para comprender los modelos de aprendizaje de la era digital. Otros retos son los hubs, que son personas bien conectadas, capaces de promover y mantener el flujo de información. Y por último, el punto de partida del conectivismo es el individuo. Por otra parte, como toda teoría, cuenta con sus implicaciones. Una de ellas es la administración y liderazgo. Otra, medios, noticias e información, administración del conocimiento y el diseño de ambientes de aprendizaje. La primera, administración y liderazgo, consiste en comprender que el conocimiento puede existir en la mente de una sola persona. Se requiere equipos con diferentes puntos de vista, es decir,
No podemos delimitar el conocimiento solamente a una persona. El conocimiento o la información se ha de compartir y se ha de difundir para estar en constante actualización. Por otra parte, otra de las implicaciones son los medios, noticias e información. Las organizaciones de medios masivos están siendo retadas gracias a este flujo abierto de información en un tiempo real que se ha permitido a través de las redes sociales o de los blogs. Por otra parte está la administración del conocimiento personal en relación con la administración de un conocimiento organizacional. Y por último, el diseño de ambientes de aprendizaje. Es decir, en resumen, las implicaciones del conectivismo es que se puede desarrollar habilidades de liderazgo. 2. Se puede desarrollar la organización personal. Hay mucha más atención al origen de las fuentes. Se pueden desarrollar herramientas didácticas y se pueden desarrollar nuevos ambientes educativos. Pero para llevar a cabo todo ello, es necesario considerar algunos aspectos específicos que podrían incluirse en los retos ya mencionados, como por ejemplo, que es necesario un cambio en el proceso de enseñanza, cambios en el uso de la tecnología. La era digital responde a modelos económicos. La era digital responde a una economía del conocimiento. Y una de las más importantes, la necesidad de un cambio en los modelos educativos basándose en la perspectiva de la tecnología y la era digital. En el siguiente esquema podemos ver una comparación entre las tres teorías que hemos hablado a un inicio de la presentación y la teoría basada en la tecnología, el conectivismo. Contrastándolas, podemos observar que en el cognitivismo, conductismo y constructivismo, el profesor tiene un papel importante. Es transmisor de conocimientos, persuade e inculca actitudes, es un acompañante, es una guía. A diferencia del conectivismo, el profesor pierde ese papel, ya que se puede aprender de humanos y de no humanos, organizaciones o máquinas. Por otra parte, dentro de las teorías tradicionalistas, el alumno memoriza y aprende, responde como se espera, construye su conocimiento por la acción. A diferencia del conectivismo, construye su propia red, descubre links entre ideas y decide qué aprender. Además, podemos observar que en el cognitivismo y en el conductismo no hay un espíritu crítico, no se permite la reflexión, mientras que en el constructivismo vindica un conflicto porque construye la conciencia crítica, y en el conectivismo la capacidad de aprender prima sobre lo que se conoce. Finalmente, en el cognitivismo y conductismo se da un adoctrinamiento, y en el constructivismo se da el discutir, participar. Y finalmente, en el conectivismo se crean redes para mantenerlas y hacer circular información sobre ellas. Sin embargo, como toda teoría, se han presentado ciertas críticas con respecto al conectivismo. Una de ellas es que no es una teoría de aprendizaje, sino una perspectiva pedagógica. 2. Que las teorías de aprendizaje existentes son suficientes. No se base en el cómo aprende la gente, sino en qué se aprende y por qué se aprende. Carecer de una estructura propia de una teoría. Y por último, por carecer de componentes imprescindibles a una teoría como son los valores y las condiciones de aplicación. Dichas críticas resultan interesantes y habrían de analizarse contrastándose con los otros enfoques para hacer una valoración completa. En conclusión, hemos de señalar
que la tecnología es esencial en el conectivismo. El conocimiento se distribuye en las redes sociales. El aprendizaje conectivista se basa en la habilidad de manipular redes. El aprendizaje es adquirido y transmitido por muchos a la vez, y el conectivismo nos da las herramientas para sobresalir en la era digital. Finalmente, en este mapa se muestra un resumen de lo que consiste el conectivismo, donde nos muestra que el punto de partida es el individuo, que en el conectivismo el aprendizaje, la tubería es más importante que el contenido. Depende de la diversidad de opiniones, es un proceso de conectar nodos o fuentes de información, puede residir en dispositivos no humanos. Además, dentro del aprendizaje, existen habilidades y acciones que favorecen, como una habilidad clave, la de ver conexiones. Es un proceso de aprendizaje, es la intención de todas las actividades conectivistas, la actualización y la toma de decisiones. Otra de las habilidades es la capacidad de saber más y la alimentación y mantenimiento de dichas conexiones. Bien, pues finalmente me gustaría cerrar con esta reflexión. La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los nodos son la información y el conocimiento la conexión. Gracias.